En este vídeo vamos a aprender a calcular determinantes mediante su desarrollo por los elementos de una fila o de una columna. El primer concepto que vamos a introducir es el concepto de submatriz de una matriz. Imaginemos una matriz como lo que aparece aquí, en la que seleccionamos algunas de sus filas, en este caso la segunda, la tercera y la quinta, y algunas de sus columnas, la segunda, la cuarta, la quinta y la octava. Nos fijamos a continuación en los elementos de la matriz que están a la vez en las filas seleccionadas y en las columnas seleccionadas, y estos elementos los llevamos a una nueva matriz conservando su posición relativa. Esta sería una submatriz de la matriz original. Vamos a introducir los conceptos de menor complementario y de adjunto de un elemento de una matriz cuadrada. Si tenemos una matriz cuadrada y fijamos nuestra atención en uno de sus elementos, por ejemplo, en este caso, el 0 que está en la cuarta fila en la segunda columna, podemos extraer todos los elementos de la matriz que no están ni en esa fila ni en esa columna y formar una submatriz cuadrada cuyo determinante es el menor complementario del elemento considerado. Así, el menor complementario del 0 que está en la cuarta fila, segunda columna, vale 8. El adjunto de un elemento de una matriz cuadrada en ocasiones coincidirá con el menor complementario y en ocasiones diferirá de él en el signo, como se ve cuando escribimos la definición. Lo que relaciona al adjunto con el menor complementario es un factor que es -1 elevado a la suma de los índices de fila y de columna del elemento considerado. Cuando dicha suma es par, resulta que hay una coincidencia total entre el menor complementario y el adjunto, porque -1 elevado a un número par es 1. Así tenemos que para el 0 que está en la cuarta fila y en la segunda columna, tanto el menor complementario como el adjunto valen 8. Si nos fijamos en otro elemento de la matriz, como por ejemplo el 2 que está en la segunda fila, tercera columna, podemos extraer todos los elementos que no están ni en la segunda fila ni en la tercera columna para formar una submatriz cuadrada cuyo determinante va a ser el menor complementario del elemento considerado. Así, el menor complementario del 2 que está en la segunda fila, tercera columna, vale -9. El adjunto de dicho elemento, en este caso, va a valer 9 porque la suma del índice de fila y del índice de columna es impar. El factor -1 elevado a 5 hace que haya un cambio de signo entre lo que es el menor complementario y el adjunto. Así, mientras que el menor complementario del 2 que está en la segunda fila y tercera columna vale -9, su adjunto vale 9. Vemos, por tanto, que depende de la posición en la que esté el elemento considerado que haya un cambio de signo entre el menor complementario y el adjunto o que haya una coincidencia total. El esquema que nos aclararía qué elementos cambian de signo y qué elementos conservan el signo entre lo que es el menor complementario y el adjunto sería el esquema que se muestra en la figura. A continuación vamos a calcular un determinante desarrollándolo por los elementos de una fila. Imaginemos una matriz cuadrada, en este caso de orden 4, y que queremos calcular su determinante. Para desarrollar este determinante por los elementos de una fila, lo primero que tenemos que hacer es escoger una de las filas del determinante. Puede ser cualquiera, pero se recomienda escoger la fila que contenga un mayor número de ceros. En este caso, la cuarta fila contiene 2 ceros. La razón de esta recomendación es que al final el determinante se puede calcular multiplicando cada elemento de la fila escogida por su adjunto y sumando posteriormente todos estos productos. Como la fila escogida contiene 2 ceros,
al final la suma, en vez de 4 términos, se nos queda en una suma de 2 términos. Vamos a calcular el primer sumando. Eliminamos mentalmente la fila y la columna donde se encuentra el elemento que está en la cuarta fila de primera columna y tendríamos 1 por su adjunto. Ahí aparece el menor complementario afectado de signo. A continuación haríamos lo mismo con el menos 2 y tendríamos el siguiente término de la suma, sería menos 2 por su adjunto. Haciendo los cálculos terminamos obteniendo que el determinante vale 12. De manera completamente análoga se puede desarrollar un determinante por los elementos de una columna. Vamos a trabajar con la misma matriz del ejemplo anterior y vamos a calcular su determinante desarrollándolo por los elementos, en este caso de la segunda columna, que es la que contiene más ceros. De esta forma, el determinante se obtendría como la suma de una serie de productos, cada uno de ellos es un elemento de la columna elegida por su adjunto. El hecho de que la columna elegida tenga 2 ceros hace que la suma se reduzca a una suma de 2 términos. Escogemos en este caso el 4 que está en la segunda fila, segunda columna, eliminamos mentalmente esa fila y esa columna y escribimos el término de la suma correspondiente que contiene al 4 y a su adjunto. Lo mismo hacemos en este caso con el 3 que está en la tercera fila, segunda columna, y obtendríamos ese término. Haciendo los cálculos llegamos a que el determinante de nuevo vale 12.